Buenos días, bienvenidos nuevamente a Mates con el Profe Dicho. Estamos arrancando la tercera semana de repaso, la tercera semana de retroalimentación y vamos a ver el problema del día de hoy. Tiene que ver con el siguiente tema, proporcionalidad inversa. En días pasados habíamos revisado algunos ejemplos de proporción directa. Pues vamos a ver qué pasa en este ejemplo. Hay un clásico, hay un problema muy recurrente que tiene que ver con la construcción de una obra. Puede ser una casa, un edificio, una barda, ¿sí? Y la relación de ese problema es básicamente trabajadores contra número de días de esa construcción. Y aquí ya tengo de manera previa una tablita, nuestro tabular, con el que nos vamos a apoyar y posteriormente vaciar los resultados en este cuadrante de nuestro plano cartesiano. ¿Sale? Pues bien, tenemos que 5 trabajadores terminan la obra, la construcción en 50 días. 10 trabajadores, ¿en cuántos días terminarán? 25 trabajadores, ¿en cuántos días? Y por último, ¿en cuántos días 40 trabajadores terminarán esa misma obra? Hay quien puede decir, fácil, regla de 3. Y decimos que 5 es a 50 y 10 es a X. Y ya tenemos configurada nuestra regla de 3, que nos dice o nos indica que los valores en diagonal se multiplican, en este caso 10 y 50, y el elemento que queda solo, que es el 5, divide esta multiplicación. Y tenemos entonces que 10 por 50, 500, entre 5 nos da un total de 100. Y decimos, oh, ya encontré el resultado. 10 trabajadores se avientan la obra en 100 días. Pero ojo acá, hay un pequeño detalle con el que hay que detenernos. Si 5 trabajadores realizan esa construcción en 50 días, por lógica, si yo aumento el número de trabajadores, ¿qué pasa con el número de días? Obviamente tendría que bajar, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que si yo duplico el número de trabajadores, el trabajo de esa obra se tiene que ir hacia la mitad, ¿verdad? Si yo triplico o si yo cuadruplico el número de trabajadores, tiene que suceder lo mismo con los días, pero obviamente de manera inversa. Eso significa que sí vamos a ocupar una regla de 3, pero hacerla a la inversa. Y va de nuevo, 5 es a 50 y 10 es a X. ¿Qué hacemos nuevamente? Recordamos, multiplicar estos dos elementos y este es el que divide. Ahora hay que hacerlo al revés. Estos se dividen y este multiplica, ¿verdad? Podemos hacerlo así. Entonces quedaría X igual a 50 sobre 10 y eso lo vamos a multiplicar por 5 y decimos entonces 50 sobre o entre 10, 5 por 5, 25 días. Y ahora sí, ¿no? Esto ya cobra un poquito de mayor lógica, ¿no? Y otra vez les recuerdo, si yo duplico el número de trabajadores, pues el número de días se va a la mitad, ¿sí? Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con 25 trabajadores y con 40 trabajadores, ¿correcto? Ahora, siguiendo este mismo esquema o este mismo proceso, ¿sí? Incluso en algunos problemas puede ser de manera mental, ¿sí? Nada más calculando así. 25 es el quíntuple de 5, ¿verdad? O sea, se multiplica por 5. ¿Qué significa? Que acá esto se va a la quinta parte. ¿Cuál será la quinta parte de 50? Pues fácil, ¿no? La quinta parte de 50 sería 10. O si lo queremos hacer, 50 entre 25 es a 2, por 5, 10. 25 trabajadores terminan la construcción, terminan la obra en un lapso de 10 días.
Y finalmente, ¿qué pasa si yo contrato? Bueno, yo no, en la obra se contratan 40 trabajadores. ¿En cuántos días terminarán la obra? ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, volvemos a establecer nuestra regla de 3, pero inversa, ¿sí? Y aquí, para que no haya pierde, dividimos. Ocupamos nuestra Casio, 50 entre 40, eso nos da 1.25 o un entero con un cuarto. Y esto, al multiplicarlo por 5, ¿sí?, obtenemos un total de 6.25 o 6 enteros un cuarto, ¿sí? Y lo vamos a poner acá, 6.25 días, ¿sale? Y prácticamente ya tenemos resuelto nuestro problema, lleno nuestro tabular. Y ahora vamos a ubicar estos puntitos, estas coordenadas en nuestro plano cartesiano, bueno, nuestro cuadrante, y vamos a ver qué sucede con la gráfica, ¿sale? Bien, tenemos entonces, aquí está el eje de las X, trabajadores, el eje de las Y, de las Y o de las coordenadas, ¿verdad? Tenemos el número de días y vamos a ubicar nuestros puntitos. Dice la tabla que 5 trabajadores van a terminar la obra en 50 días. Más o menos vamos a ubicar nuestro primer puntito de este lado, ¿sale? 5 contra 50. Siguiente, 10 trabajadores van a terminar la obra en 25 días. Aquí están los 10 trabajadores y aquí están los 25 días, ¿sale? Más o menos. Si ustedes tienen ahí en su libreta, como es de cuadros, pues no va a haber tanto problema en la ubicación. Si ocupan una hoja milimétrica, va a ser mejor todavía. Aquí estamos calculando, ¿verdad?, nuestro espacio. 25 trabajadores, 10 días, más o menos por acá, ¿no? Más o menos. Ok, ahí tenemos, más o menos. Y por último, 40 trabajadores en 6 días con un cuartito. ¿Sí? Aquí están 40 trabajadores. Tenemos acá 5, el 6 un poquito arribita y el punto 25 lo vamos a ubicar un poquitito más arriba, ¿sí? Insisto, ustedes en su libreta o en una hoja milimétrica pueden trazarlo con una mayor precisión. Esto nada más es el ejemplo, es la representación, ¿verdad?, que debemos de seguir. Y ahora vamos a unir estos puntitos, pero si ustedes observan, pues no, como que no hay una línea recta, ¿verdad?, sino que nosotros con un trazo suave, ¿sí?, vamos uniendo estos puntitos y obtenemos una gráfica de esta manera, de esta forma, ¿sí?, una ligera curva, ¿sale? Que mientras más avanzan los trabajadores y más avanza en el número de días, ¿verdad?, o disminuye, se va acercando a los ejes, ¿sí? Una especie de movimiento asintótico, ¿sale? Y esta es una de las características de la proporción inversa. Para empezar, la regla de 3 se invierte para calcular cualquiera de los valores faltantes y chequen ustedes la gráfica, cómo queda, cómo se define, ¿sale? Cuando ven ustedes una gráfica de este tipo, casi no hay duda. Esta es una gráfica, este es un trazo que representa un problema que es inverso o es inversamente proporcional, ¿sale? De mi parte es todo, ya saben, libreta de apuntes, tomen notas y me van mandando sus evidencias en nuestras aulas virtuales de Classroom. Hasta luego.